Y para poner en perspectiva este dato hay dos maneras de verlo. Por un lado, en el 97, la primera vez que se hicieron estas pruebas, éramos el segundo mejor país de la región detrás de Cuba. Hoy, poco más de 20 años después, estamos onceavos. Y esto nos abre la otra perspectiva, que es la perspectiva comparativa en Latinoamérica. Porque uno podría decir, bueno, uno de cada dos no entiende lo que le está bien, está mal. Y bueno, estamos por abajo del promedio en nuestra región, por debajo de países como El Salvador. Hola a todos mis queridos argentinos de bien. Siguiendo con la línea de educación, que hoy es un tema central en el país, y viendo las últimas noticias de las marchas en favor de las universidades, principalmente fogoneadas por agrupaciones de izquierda y el kirchnerismo bajo un lema mentiroso y absurdo como el de la educación está en peligro, me pareció importante hacer una reflexión sobre esto. Y realmente, y reflexionando, coincido con que la educación está en peligro. Plenamente coincido. Vamos a ver el legado que dejó el kirchnerismo en los últimos 20 años, que es realmente preocupante. Hace pocos meses compartí en el canal los resultados de las pruebas PISA, principalmente en el nivel secundario, si mal no recuerdo, y las estadísticas eran tristísimas, realmente denostaban un abandono educativo tremendo, donde la mayoría de las pruebas no llegaban a los niveles básicos de conocimientos en los jóvenes. Y hoy quiero mostrarles estos últimos datos que más concretamente son del nivel inicial, donde pibes de entre 8 y 9 años no entienden lo que leen en un texto. O sea, el 50%, uno de cada dos pibes, no entienden lo que leen. Y realmente es preocupante, muy preocupante, porque el futuro de estos pibes es el futuro del país. Y creo que es hora de tomar cartas en el asunto. El legado del kirchnerato es esto. Ahora pueden venir y decir y querernos correr con el nosotros inauguramos 200 escuelas, 400 universidades, invertimos miles de millones de pesos en educación pública gratuita y un montón de nombres lindos, pero el resultado es la debacle educativa que hoy vemos en el país. A ver, la realidad no miente, la realidad es genuina y mata cualquier relato barato que quieran traer o poner sobre la mesa en la discusión. Hoy la realidad es que la educación está destruida. Destruyeron la meritocracia, destruyeron y crearon un sistema de adoctrinamiento bochornoso y obsceno que va a costar muchísimos años poder acomodarlo. Claro, si alguien quiere hacerlo. El gobierno realmente de Javier Milei aún no ha dado señales claras sobre el tema educativo. Espero que lo hagan, pero está claro que se necesita una fuerte decisión política para dar esta pelea. Como les decía, la realidad mata cualquier relato, la realidad es genuina. Hoy gran parte de los pibes de 20 y pico de años no saben la hora ni siquiera en un reloj analógico, necesitan un reloj digital. Matemáticas básicas como sacar un porcentaje o calcular el costo de un producto son muchas veces les resulta imposible. Y esto gente más grande que yo seguramente, y que tengan comercio o tengan empleados, lo pueden corroborar. Es tristísimo, pero es la realidad. Lo que yo creo es que la educación está en peligro, y en gran parte por el legado kirchnerista de que la educación nunca fue algo importante para ellos, sino fue un negocio, como vemos y descubrimos en muchos casos de corrupción. Y no hay que mirar más el pasado, ya sabemos lo que es el pasado y la debacle, y lo que básicamente y principalmente nos llevó hasta acá hoy es el nivel educativo de este país. Ahora hay que mirar para adelante y mirar hacia el futuro, que es lo que más nos importa, me parece, a todos para poder ser una nación decente y salir adelante. Así que no quiero agregar mucho más, los dejo con el video. Los datos hablan por sí solos. Esperemos que se pueda revertir esta situación lo más pronto posible. Les mando un gran abrazo a todos, gracias por unirse al video, por estar en el canal, y nos vemos muy pronto, por supuesto. Chau. Educación, gracias por haber venido al piso, porque hablamos todos estos días de la educación terciaria y universitaria, de las universidades públicas, y a veces nos olvidamos un poquito de la educación inicial y secundaria en la Argentina, y bueno, vuelven a aparecer algunos datos alarmantes, que es que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Sí. Y bueno, cuando uno lee esto dice, Dios, cuando lleguen al secundario y después a la universidad. Sí. Bueno, gracias por la invitación, No, gracias siempre por el espacio.
Nosotros hoy estamos relanzando la campaña nacional por la alfabetización con más de 180 organizaciones y lo que nos une es que creemos que la alfabetización inicial tiene que ser una prioridad tanto para el gobierno nacional, una prioridad de máxima para el gobierno nacional y para los 24 gobiernos provinciales, por este dato que vos comentás. Ese dato tiene que ver con un informe de UNESCO de las pruebas CERCE reciente, que muestra el 46% de los chicos en tercer grado no entienden lo que leen. Una catástrofe. La mitad. Una catástrofe. Una catástrofe. Exactamente. Si dividiéramos la mitad de los chicos del país, tercer grado no entienden lo que leen. Exacto. Y para poner en contexto este dato... Chicos de 8 o 9 años, ¿no? 8 o 9 años, exacto. Y para poner en perspectiva este dato hay dos maneras de verlo. Por un lado, en el 97, la primera vez que se hicieron estas pruebas, éramos el segundo mejor país de la región detrás de Cuba. Hoy, poco más de 20 años después, estamos 11avos. Y esto nos abre la otra perspectiva, que es la perspectiva comparativa en Latinoamérica. Porque uno podría decir, bueno, 1 de cada 2 no entiende lo que les está bien, está mal. Y bueno, estamos por abajo del promedio en nuestra región, por debajo de países como El Salvador, que por ejemplo tiene... un cuarto del PBI per cápita que nosotros, un país atravesado por la guerra, un país chico con un montón de dificultades. Entonces, más allá de los propios desafíos socioeconómicos que en Argentina venimos arrastrando, deberíamos revisar muchos puntos de nuestra política educativa. Y acá obviamente la alfabetización inicial es fundamental. ¿Por qué? Porque si en tercer grado no logramos cierto nivel de aprendizaje, eso se traslada al resto de la trayectoria de los chicos. Claro. Y por otro lado, porque también incide en el aprendizaje en todas las otras disciplinas. Sí, van pasando de grado sin saber. Esta tragedia de los últimos 20 años, no lo quiero politizar para no comprometerte a vos, ¿no? Pero claramente podemos advertirlo. Una combinación de factores. Una, el socioeconómico. Si vos tenés más del 60% de los menores de 14 bajo la línea de pobreza, indudablemente, aunque estén escolarizados, hay una incidencia directa en el aprendizaje, de la nutrición, ¿no? El todo, contexto familiar, sí, todo, ¿no? Lo que pueden compartir o no con sus padres, con sus pares. Y después las políticas educativas concretas, lo hemos visto, hemos tenido ministros de educación a lo largo de estas décadas durante los gobiernos del kirchnerismo, lo saco, por supuesto, Esteban Bullrich, que ha sido un excelente ministro durante la gestión de Macri en la ciudad, y después... un desastre, pasabas de grado, te ponían mala nota, era estigmatizante, Sí, y tuvimos casi 2 años cerradas las escuelas, con la excepción del Distrito Capital y de otras provincias, pero la provincia de Buenos Aires militó las escuelas cerradas, entonces eso también. Decía Tetaz que es una pérdida de 6 puntos del PBI, ese lapso de cuarentena con escuelas cerradas. Si quieren, hablando justamente de la política educativa, un punto que para nosotros es central es lograr el compromiso de los gobiernos en poner el foco en la alfabetización. Y algo donde creemos que hay como una especie de luz de esperanza a partir de toda esta movilización que venimos generando desde sociedad civil es que el año pasado, año electoral, logramos... Primero hicimos un primer lanzamiento de la campaña. Segundo, logramos que los principales precandidatos a presidente firmen el compromiso por la alfabetización. Desde Juan Grabois hasta Javier Milei, el actual presidente, firmaron Larreta, Bullrich, Massa, Schiaretti. Creo que fue prácticamente el único gran consenso de la campaña electoral. Y por otro lado, a partir de ahí comenzamos una gira federal, ya recorrimos la mitad del país. Ya firmaron 16 gobernadores el compromiso por la alfabetización. Vamos a seguir este año con esta campaña, pero ¿qué es lo importante? Que tenemos ya 16 gobiernos más el gobierno nacional con el compromiso de tener políticas focalizadas de alfabetización, invertir los recursos necesarios. Eso es algo sobre, digamos, lo que tenemos que poner la lupa. Un mal día, sí. ¿no? Para hablar sobre ese tema. Un mal año. Y un tercer tema que para nosotros es muy importante. Nosotros siempre decimos en Argentinos por la Educación que lo que no se mide no se mejora. Entonces, es cierto. Parte de este compromiso es que se realicen evaluaciones anuales y que se visibilicen los resultados. Y ese es el gran foco de esta campaña, que, digamos, no dejar el tema, no dejar de posicionarlo, no dejar de seguirlo hasta que logremos ver que mejoran los indicadores de alfabetización, y es por eso también que hoy estamos con un llamado muy amplio a la sociedad, ¿no? O sea, 1997, dijiste, para cerrar, es el mejor año que tuvimos. Estábamos Estábamos segundos a nivel regional. A nivel regional. Bueno, sí. Vos fijate, ¿no? Quizá tengamos que trabajar 20 años más para volver a estar como hace 20 años atrás. Eso es la tragedia educativa, pero algún día hay que arrancar. Hay que arrancar. Algún día, sí. ojalá sí sea. Y Débora, ¿me permitís hacer una invitación? Sí.
hoy lo que estamos haciendo, un montón de celebridades se están sumando a la campaña de Ricardo Darín. Ya lo estoy subiendo, perdón, pero prometo, ya lo subo. Débora, Diego Torres, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invitando a la sociedad a un challenge, a un desafío por la alfabetización, que consiste en subir una foto leyendo un libro, la letra de una canción, un poema, lo que sea, con el hashtag que entiendan lo que lean y arrobando amigos para que también se siga viralizando. Bueno, Allá los vamos. invitamos a todos. Gracias, Ignacio, muy amable. Ignacio Barzábal de Argentinos por la Educación. Hacemos una pausa breve, ya volvemos.